Muy feliz sábado, hermanos, ¿cómo están? Quiero mostrarles algo antes de comenzar la predicación. ¿Cuántos conocen este libro? ¿Hay una mano acá? ¿Dos? ¿Alguno más? ¿Sí? ¿Algunos? Atrévete a pedir más. Bueno, este libro me lo regalaron allí en la iglesia de Florida y está tan bueno, esa es la realidad, está tan bueno que fue mi regalo de Navidad para muchos de mis amigos, ¿sí? Compré unos cuantos y los utilicé para regalarlos. Así que se los quería mostrar en esta mañana, ¿sí? A este libro, Atrévete a pedir más, se los recomiendo para que lo puedan leer. Y este libro que tengo aquí en mis manos, perdón la desprolijidad, va para mi amigo Dani. Ahí está, que nos está visitando. Aquellos que no lo conocen, Dani viene por primera vez acá a la iglesia de Olivos. Estamos estudiando la Biblia allí en la iglesia de Florida todos los días jueves, ¿sí? Y le dije, el sábado, habíamos quedado que él iba a venir aquí a la iglesia de Olivos, le iba a hacerme acordar porque se lo vengo prometiendo ese libro ya hace rato. Así que queda en las manos de Dani allí el libro para que lo pueda compartir y también y leer. Vamos a iniciar esta mañana el sermón con un pequeño video. Es como para romper el hielo, es un video que aparece en las redes sociales, pero que está interesante. Chicos. Mi mamá está a punto de llegar y nos descongeló la carne. ¿Lo habían visto alguna vez el video este? Un chico desesperado allí, hijo, lógicamente, de un hogar. Evidentemente la mamá le había dicho que descongele la carne, ¿sí? Y claro, nos ha pasado en algún momento, ¿no? No sé si en algún momento nuestra mamá nos ha dado alguna indicación y nos ha dicho, che, tenés que hacer tal cosa, y se nos olvidó. Y ustedes saben que para descongelar un pedazo de carne se requiere tiempo, ¿sí? Al menos una preparación previa. Y saben que cuando vi este video, ustedes van a decir, bueno, ¿qué nos está queriendo decir el pastor con esto? Esta es una versión un poco más moderna de una parábola que aparece en la Biblia, ¿sí? Porque muestra a una persona que quiere hacer una preparación rápida de algo, ¿sí? Pero que ya no le da tiempo para hacerlo. Y lógicamente cuando llega la mamá, pega el grito, y me acuerdo también del versículo, dice, allí será el lloro y el crujir ¿de qué cosa? De dientes. Así que, nos guste o no, esta es una versión moderna de una parábola que Jesús mismo utilizó. Capaz que si hubiesen existido freezers en aquel momento, Jesús hubiera utilizado este ejemplo para introducir lo que tiene que ver con la preparación del tiempo del fin. Así que yo los invito que abran sus Biblias en Lucas capítulo 12, versículo 35. Jesús en muchas oportunidades hizo referencia a la preparación para el tiempo del fin, y dentro de esas referencias también nos habló acerca de que muchas personas van a ser tomadas por sorpresa, como este muchachito que tenía que descongelar la carne antes de que su mamá llegara, pero no lo había hecho. Así que Lucas capítulo 12, a partir del versículo 35, vamos a leer allí lo que nos dice el texto. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejante a hombres que aguardan a que su señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurado aquellos siervos a los cuales su señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa.
Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Y Jesús, aunque allí tenemos en nuestra Biblia un corte, sigue con este relato diciendo lo siguiente. Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo, aquel cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarde en venir, y comenzar a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que se le haya dado, se le haya confiado, y al que a mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Estos textos, mis queridos hermanos, sin duda hacen referencia al tiempo del fin y al tiempo que nosotros estamos viviendo. Y yo quiero destacar algunos aspectos de lo que nos aparece aquí en este texto. Allí, el apóstol Lucas comienza con una frase que para la época era muy entendida, pero tal vez para nosotros hoy no es tan entendida. Y la frase que aparece allí en el versículo 35 es, ceñidos vuestros lomos. ¿Saben lo que significa esta expresión, ceñir los lomos? Bueno, hay una imagen allí en el PowerPoint que la encontré en internet y que es la que mejor describe lo que significa ceñir vuestros lomos. Si tenemos allí la presentación, allí la vamos a encontrar. En la época de Jesús se utilizaba una indumentaria totalmente diferente a la que nosotros utilizamos ahora. Y había situaciones que requerían cierto grado de urgencia. Entonces, si uno quería actuar de manera apurada, pero no estaba con los lomos ceñidos, por así decirlo, o estaba ceñido, podía correr, pero podía llegar a tropezarse por causa de la túnica que utilizaba. Entonces lo que se hacía en aquella época, cuando se hablaba de ceñirse justamente, era levantarse la túnica y atársela de tal manera para que de esa forma una persona pudiera actuar con rapidez y no corriera el riesgo de caerse. Entonces cuando aquí el apóstol Lucas utiliza la expresión, Pedro también la repite, que nosotros tenemos que ceñir, ¿sí?, nuestros lomos, está haciendo referencia a que tenemos que estar en una constante situación de alerta, ¿sí? Tenemos que estar preparados. No nos pueden encontrar con la carne sin descongelar. Esa es la realidad. Tenemos que estar allí atentos a las cosas que suceden. Hay otra cosa que el apóstol Lucas nos dice aquí también, que dice que nosotros tenemos que tener nuestras lámparas, pero esas lámparas tienen que estar encendidas. ¿Qué parábola de la Biblia se nos viene a la mente cuando nosotros hablamos de lámparas encendidas? La de las 10 vírgenes. Fíjense qué interesante. Las vírgenes tenían sus lámparas, pero solamente 5 de ellas tenían aceite en sus vasijas. Las otras no tenían aceite. Entonces, tener la lámpara encendida significa no solamente tener la palabra de Dios, sino que además tener el Espíritu Santo para interpretar correctamente la palabra de Dios y para que nosotros podamos estar alertas y atentos a las cosas que suceden en este mundo. Porque si yo tengo la palabra de Dios, pero como dice la Biblia, uso mal la palabra, lo voy a hacer para mi propia perdición y también para la perdición de otras personas. Entonces aquí Lucas nos dice que nosotros tenemos que tener lámparas, ¿qué cosa? Encendidas. Lámparas y estar llenos del Espíritu Santo. Interpretación de las cosas que suceden en la vida cotidiana y relación con Cristo a través de la lectura de la Biblia. Hay otra cosa que nos dice el texto también. Y fíjense que dice allí que de repente si este Señor llegara a la segunda vigilia o si llegara a la tercera vigilia,
Este que está con los lomos ceñidos, que está preparado y que está atento y que sus lámparas están encendidas, puede salir rápidamente al encuentro cuando llega el esposo. Ahora, la segunda vigilia iba desde las 9 de la noche hasta la medianoche. Y la tercera vigilia iba desde las 0 horas hasta las 3 de la mañana. Entonces, evidentemente era necesario, ¿qué cosa? Tener las lámparas encendidas. Evidentemente las lámparas necesitaban estar allí ardiendo, porque cuando el Señor llegara, que podía llegar a esa hora, el siervo tenía que estar preparado. Ahora, nosotros aquí dejamos entrever también y vemos que este texto nos hace referencia de que puede haber una demora o que puede haber una demora aparente. Porque cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis encontramos que dice lo siguiente: he aquí yo vengo pronto, pero resulta que han pasado ya muchos años y el pronto de Jesús no es nuestro pronto. Así que nosotros mismos también podemos llegar a interpretar o podemos llegar a pensar de que tantos años venimos hablando de la venida del Señor, y entonces ¿qué pasa? La venida del Señor se termina volviendo un tema tan básico y elemental entre nosotros que hasta termina perdiendo su sentido. ¿Sí? Entonces yo ahí es donde caigo en un estado de descuido. Y porque hablamos tanto de la venida del Señor y el Señor no viene. Y porque hace 20, 30 años que estoy en la iglesia y el Señor no viene. Y porque mi abuelo ya hablaba de la venida del Señor y el Señor no viene. Entonces allí es donde nosotros podemos llegar a caer en el problema de este siervo que estaba allí, pero que no estaba con sus lomos ceñidos, que no estaba con su lámpara encendida y que no estaba atento a las cosas que sucedían para poder recibir a su Señor cuando venga. Ahora, fíjense qué interesante. Pedro, cuando Jesús hace referencia a esto, dice lo siguiente: ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y a mí se me viene a la mente cuando leo este texto lo siguiente. Vieron que a veces escuchamos un sermón y decimos, pucha, este sermón sería muy bueno que aquella persona lo escuche. A este sermón le caería muy bien a esa persona porque es así, es asá. Lo decimos. A veces no lo decimos verbalmente, pero lo pensamos. Y Pedro siempre preocupado por lo que le iba a pasar al otro. ¿Se acuerdan después de la resurrección? Cuando Jesús le dice a Pedro, apacienta mis corderos, que Pedro le pregunta sobre Juan, che, ¿qué va a pasar con este? Y Jesús le dice, ¿y qué a ti? ¿Y a vos qué te importa? O sea, no te preocupes por la vida del otro. No te preocupes si el otro no está preparado. No te preocupes si el otro de repente no está haciendo las cosas bien. Preocúpate por tu vida. Y Pedro siempre tenía esa actitud. Ah, mirá, ¿esto será para todos? ¿Será solamente para nosotros? Bueno, mirá, Pedro, lo más importante es que es para vos. Este mensaje acá que aparece en la Biblia es para vos. Lógicamente que también es para los otros, pero vos tenés que pensar en tu propia salvación. Hay una cosa también que no decimos verbalmente, pero que aparece aquí en este texto, y es lo siguiente. Pero si alguien dijera en su corazón, mi Señor se tarda en venir. ¿Y por qué? Porque a veces no estamos diciendo nosotros, no lo decimos verbalmente, no, sí, la venida del Señor se está demorando. O en nuestros diarios, entre nuestros diálogos cotidianos, no estamos diciendo, no, sí, porque el Señor se tarda en venir. No lo decimos verbalmente, pero sí lo podemos estar diciendo con nuestras propias actitudes y con nuestra propia planificación de la vida. Porque si nosotros planificamos una vida sin tener en cuenta la prioridad más importante, que tiene que ser la segunda venida del Señor, entonces en nuestro corazón estamos diciendo, mi Señor se tarda en venir. Yo te invito a que vos pienses por un momento si harías algo diferente a tu vida si supieras que el Señor viniera mañana. Y si supieras que el Señor viniera mañana y vos dirías, no, si esto lo haría diferente, entonces evidentemente es porque en tu corazón estás diciendo, mi Señor se tarda en venir. Porque si vos dijeras, no, la verdad que yo no haría nada diferente, bueno, entonces es porque la venida del Señor es prioritaria. Pero si vos decís, no, esto verdaderamente yo lo cambiaría, bueno, inconscientemente estás diciendo, lo sigo haciendo porque creo que el Señor no va a venir mañana. Por eso lo sigo haciendo. Entonces nosotros mismos podemos estar en nuestro corazón diciendo, mi Señor se tarda en venir. Y saben una cosa, mis queridos hermanos, nuestro Señor no se tarda en venir. Esa es la realidad. Y el fin del 2019 y el inicio del 2020
han dado algunas señales muy puntuales que terminan confirmando nuestra fe y que terminan también dándonos un empujoncito y hasta motivándonos para que podamos prepararnos para la venida del Señor. Y yo voy a mencionar solamente 3 noticias, ¿sí? 2 así las voy a mencionar muy brevemente y la otra nos vamos a meter un poquito más. De qué importante es que nosotros podamos estar atentos a las cosas que suceden. Y voy a hacer algunas aclaraciones, porque esto es muy importante. No se trata de que yo empiece a buscar constantemente en los portales de internet de que si sucede esto, de que si no sucede esto, de que si pasó esta noticia y que las señales se están cumpliendo y volverme loco con eso. Eso sencillamente termina siendo, primero, un refuerzo de las creencias que yo tengo porque confirman la fe, ¿sí? Y por otra parte también me motivan a una preparación con Cristo. Porque hay muchas personas que terminan cayendo en el error de andar buscando cumplimientos proféticos, pero pierden de vista lo más importante que es la relación con Jesús, ¿sí? Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, lástima que no se ve allí la foto, pero deben haber visto fotos hasta el cansancio. Hemos visto cómo prácticamente un país ha quedado muy arruinado en su naturaleza por los incendios, ¿sí? ¿Y cuántos de nosotros hemos escuchado, ¿sí?, referir esta noticia de lo que ha pasado en Australia con el tema del calentamiento global, con el tema de la contaminación ambiental y con el tema de que nos damos cuenta de que este mundo ya no da para más? Nos damos cuenta de que este mundo, evidentemente, si no sucede algo que sea fuera de este mundo, si siguiéramos así como vamos a una autodestrucción segura. Hablando una vez con una persona, me decía lo siguiente: mira, yo no creo en lo que dice la Biblia y no creo en lo que dice Dios, pero hay algo que sí te tengo que aceptar. Y lo que te tengo que aceptar es que evidentemente algo tiene que pasar, porque no tenemos mucho más mundo por delante. Entonces fíjense qué interesante, una persona que no creía en Dios, pero que de todas maneras hacía una lectura de lo que sucedía. Es decir, este mundo ya no da para más. Hay tanta contaminación y el calentamiento global está haciendo que se generen situaciones de incendio a causa de la gran sequía que existe allí en Australia o de inundaciones en otros lados y de tantas cosas que nosotros también padecemos por aquí. Otra noticia que vamos a tocar así muy por encima, pasamos a la siguiente diapositiva, es esto, que fue un tema de conversación. ¿Tendremos una tercera guerra mundial? Estados Unidos mató allí a un comandante importante de estas fuerzas opositoras. Ya vino una respuesta en relación a este ataque y constantemente, ¿no?, en el diario vivir estamos diciendo, ¿va a venir una tercera guerra mundial? ¿Va a pasar algo? Irán ya ha prometido que su venganza va a ser una venganza tremenda y dura y es como que hay cierta expectativa con respecto a este tema. Y la gente habla de esto. Y nosotros también tenemos algo para acotar y algo para decir, ¿sí? Porque a veces por allí tendemos a quedarnos callados. Yo siempre digo, hay gente que habla de tantas cosas sin sentido en este mundo y habla con tanta vehemencia y con tanta autoridad. ¿Y por qué nosotros no podemos dar nuestro punto de vista acerca de lo que creemos? Para eso hemos sido llamados, justamente para decir lo que dice la Biblia en función de lo que va a pasar. Y lo tercero que quiero mencionar en esta mañana, y es donde nos vamos a detener un poquito más, tiene que ver con una convocatoria que nuestro compatriota Francisco ha hecho el año pasado. El año pasado él hizo una convocatoria, para ser específico, el 12 de septiembre del año 2019. Y esta convocatoria, seguramente alguno de ustedes la habrá visto en internet. De paso, quiero aclarar que normalmente no suelo predicar de estos temas, pero la última vez que mencioné algo acerca del Papa Francisco fue por allí, por el año cuando él estaba asumiendo como Papa. Estaba en la iglesia de Paraná. Y cuando terminé el sermón vino un hermano de iglesia y me increpó porque había hablado en contra del Papa. Así que espero que nadie me diga nada en esta mañana.
Pero no estamos hablando en contra de una persona, sino que vamos a hacer una descripción profética que termina confirmando la fe que hay en nosotros, ¿sí? Yo quiero que nosotros veamos un video cortito, dura 4 minutos, que tiene que ver con una convocatoria que él hace para un evento que va a suceder ahora, en este 2020, y que termina confirmando lo que la Biblia dice y lo que el Espíritu de Profecía menciona en función al tiempo del fin, ¿sí? Así que vamos a ver el video y después lo vamos a comentar muy brevemente. Carissimi, nell'enciclica Laudato Si ho invitato tutti a collaborare per custodire la nostra casa comune, per capire quanto è urgente sia la sfida che abbiamo davanti. Dobbiamo puntare sulla educazione, che apre la mente e i cuori ad una comprensione più larga e più profonda della realtà. Serve un patto educativo globale che ci educhi alla solidarietà universale, a un nuovo umanesimo. Per questo ho promosso un evento mondiale che si terrà il 14 maggio del 2020. In un momento di estrema frammentazione, di estrema contrapposizione, c'è bisogno di unire gli sforzi, di far nascere un'alleanza educativa per formare persone mature capaci di vivere nella società e per la società. Ogni cambiamento però ha bisogno di un cammino educativo. Noi non possiamo fare un cambiamento senza educare a quel cambiamento. Un proverbio africano recita che per educare un bambino serve un intero villaggio, ma dobbiamo costruirlo, questo villaggio, tutti insieme, per educare i bambini, per educare il futuro. E dobbiamo bonificare il terreno delle discriminazioni, come ho sostenuto nel documento che ho recentemente sottoscritto col grande imam di Al-Azhar ad Abu Dhabi. Dobbiamo fare in modo che questo villaggio faccia crescere in tutti la consapevolezza di ciò che unisce le persone e tutte le componenti della persona, lo studio e la vita, le generazioni, i docenti e gli studenti, la famiglia e la società civile, con le sue espressioni politiche, produttive, imprenditoriali e solidali. Dobbiamo fare in modo che in questo villaggio nasca una convergenza globale per un'alleanza tra gli abitanti della terra e la casa comune, affinché l'educazione sia creatrice di pace, di giustizia, sia accoglienza tra tutti i popoli della famiglia umana, nonché di dialogo tra le loro religioni. Un villaggio universale, ma un villaggio anche personale di ognuno. Dobbiamo fondare i processi educativi sulla consapevolezza che tutto nel mondo è intimamente connesso ed è necessario trovare altri modi di intendere l'economia, la politica, la crescita e il progresso. Dobbiamo avere il coraggio di formare persone disponibili a mettersi al servizio della comunità. Per questo desidero incontrarvi a Roma per promuovere insieme ed attivare questo patto educativo. Insieme a voi faccio appello a tutte le personalità pubbliche che a livello mondiale sono già impegnate nel delicato settore dell'educazione delle nuove generazioni. Ho fiducia che non si tireranno indietro. Cerchiamo insieme di trovare soluzioni, avviare i processi di trasformazione senza paura. Invito ciascuno di voi
ad essere protagonista di questa alleanza. L'appuntamento è per il giorno 14 maggio 2020 a Roma. Vi aspetto e fin d'ora vi saluto e benedico. Grazie. Muy bien, el 14 de mayo de este año se llevará a cabo esta cumbre. Quiero destacar algunos aspectos que por allí para el lector apresurado pueden pasar muy por encima, pero para un conocedor de la profecía, como deberíamos ser todos nosotros, no deben pasar desapercibidos. Bueno, él hace referencia a Laudato Si. Laudato Si, ya vamos a hablar un poquito acerca de esta encíclica papal, porque tiene un aspecto y un punto que es clave, ¿no? Pero él habla de la educación, ¿sí? Habla acerca de un pacto global y una convergencia global. Habla acerca de un nuevo humanismo. Habla acerca de unir esfuerzos y hacer una alianza educativa. Llama mucho la atención el concepto de construir un pueblo y después utiliza la expresión un pueblo universal. Y después él también menciona el concepto de el diálogo religioso. Esto no es ni más ni menos, mis queridos hermanos, que una reunión ecuménica. Una reunión ecuménica que busca encontrar una enseñanza común entre los grandes líderes de la tierra con el propósito justamente de llevar adelante los planes de quien convoca. Evidentemente que quien hace la gente es quien convoca la reunión. Esa es una realidad. Si yo convoco la reunión, yo marco justamente los puntos de esa agenda. Así que cuando yo veía este video, pensaba en los constructores de la Torre de Babel, ¿sí? Y quiero leerles una cita que aparece allí en el libro Patriarcas y Profetas. Fíjense qué interesante y qué conceptos que se repiten tanto en este video y en esta reunión y esta convocatoria y el propósito que tiene y el propósito que tenían los constructores de la Torre de Babel. Dice allí Elena de White: estos constructores de la Torre de Babel decidieron mantener su comunidad unida en un solo cuerpo y fundar una monarquía que a su tiempo abarcara toda la tierra. Así su ciudad se convertiría en la metrópoli de un imperio universal. Su gloria demandaría la admiración y el homenaje del mundo y haría célebres a sus fundadores. La magnífica torre que debía alcanzar hasta los cielos estaba destinada a ser algo así como un monumento del poder y sabiduría de sus constructores para perpetuar su fama hasta las últimas generaciones. Entonces esto no es nada nuevo. Esto de formar un frente común, como dice aquí Elena, que era el propósito de los constructores de la Torre de Babel, un imperio universal, y acá estamos hablando de un proceso de educación para formar un pueblo en una casa común, y la casa común termina siendo nuestra tierra, de formar alianzas y, como dice aquí en este video que veíamos recién en esta convocatoria, formar un nuevo humanismo, lo que tradicionalmente veníamos escuchando durante muchos años, lo que se llama el nuevo orden mundial, que no es ni más ni menos que eso, un nuevo orden mundial. También pensaba cuando leía esto de la educación mundial, de sentar allí criterios de educación, pensaba por ejemplo en Daniel y sus amigos cuando son llevados a Babilonia, que dice que durante 3 años ellos iban a recibir no solamente la comida del rey, sino que además iban a recibir la instrucción y el idioma y la literatura de los caldeos, ¿sí? Y además también se les iba a cambiar el nombre. Entonces durante 3 años Babilonia tenía el propósito de ¿qué? De educar a estos jóvenes creyentes. Entonces fíjense qué interesante, termina siendo el mismo propósito. Se nos busca educar justamente para formar un frente común. Ahora, el tema puntual acá, que es muy importante y que no debe pasar desapercibido, es que Francisco comienza esta convocatoria para este año haciendo referencia a Laudato Si. Laudato Si es una encíclica que él escribió, fue presentada el 18 de junio del año 2015. Significa alabado seas, de ahí el nombre de este sermón, ¿no? Alabado seas. Es una canción que utiliza varias veces esta expresión y Francisco saca de esa canción esta frase para dar el nombre a Laudato Si.
Yo quiero hacer un repaso muy breve de esta encíclica. Tiene 187 páginas. Claramente no la leí completa, pero sí he leído los aspectos más importantes. Se divide en 6 capítulos y cada capítulo tiene un propósito específico. Y después de que repasemos así muy brevemente los 6 capítulos, quiero detenerme en un párrafo, más que un párrafo, son un par de párrafos, donde él hace referencia a un punto medular de esta encíclica. Tengan en cuenta que él comienza esta convocatoria para el 20 de mayo haciendo referencia a Laudato Si. Aunque haya sido escrito en 2015, tiene vigencia hoy. De paso, para aquellos que no saben, una encíclica es una carta abierta que escribe el Papa y que es una manera de expresar y dar a conocer las enseñanzas justamente de la Iglesia Católica en función de estas cartas o encíclicas. Así que hacemos un repaso muy rápido de Laudato Si. De paso, si quieren encontrarla, la van a encontrar en internet, está en PDF. Si alguno por allí quiere leerla y quiere tener más información, la va a encontrar allí. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Dice, lo que está pasando en nuestra casa haciendo referencia a nuestro mundo. El Papa aborda la situación generada en torno al calentamiento global y la contaminación, el problema del agua, la pérdida de la biodiversidad y cómo esto afecta al ser humano. Si ustedes les preguntan de qué habla Laudato Si, concretamente, calentamiento global. Ese es el tema central. Es la preocupación por el medio ambiente. Es la carta o esta encíclica. Pasamos al siguiente capítulo. El Evangelio de la Creación. Es la propuesta de la relación con la que creación que se desprende de la Sagrada Escritura. Allí hay un error. El Evangelio de la Creación es la propuesta de la relación con la que, creación que se desprende de la Sagrada Escritura. Establecida la grandeza y la dignidad humana, el Papa Francisco señala cómo el pecado rompe el equilibrio de toda la creación que se basa en 3 relaciones fundamentales que establece el hombre, con Dios, con el prójimo y con la tierra. Capítulo 3. Seguimos. Bueno, allí el título es La raíz humana de la crisis ecológica. Se presenta un análisis, ¿sí?, de las causas que han provocado la situación actual en diálogo con la filosofía y las ciencias humanas. El desarrollo tecnológico ha dado a algunos un dominio impresionante sobre el conjunto de la humanidad y del mundo entero. Además, la mentalidad tecnológica dominante concibe toda la realidad como un objeto ilimitante manipulable, incluyendo los recursos naturales y al propio hombre. Siguiente capítulo. El capítulo número 4, Ecología Integral. ¿Sí? Un nuevo paradigma de justicia, una ecología que tenga en cuenta el lugar peculiar del ser humano en el mundo y las relaciones con la realidad que le rodea. La naturaleza no es algo separado de nosotros o un mero marco de nuestra vida. Esto se aplica a todo lo que vivimos, en los distintos campos, en la economía, la política, en las distintas culturas, especialmente las más amenazadas y todo lo que afecta a nuestra vida cotidiana. De hecho, la ecología, afirma la encíclica, es inseparable del bien común, lo cual implica tomar decisiones solidarias basadas en una opción preferencial por los más pobres. De paso, es interesante porque esta encíclica hace mucha referencia a que este problema del calentamiento global afecta directamente a los pobres. ¿Por qué? Porque según dice la encíclica, cada vez tendremos más problemas con el agua, cada vez los alimentos por esta causa se van a hacer más costosos y al hacerse más costosos, los primeros afectados terminan siendo los pobres. Siguiente capítulo, líneas de orientación y acción. En primer lugar, propone establecer diálogos sobre el medio ambiente en la política internacional que responda a las necesidades y a las expectativas y alentar también el diálogo hacia las políticas nacionales y locales. Propone también incorporar la responsabilidad ambiental y social a la hora de evaluar y analizar la actuación de las empresas y en particular el impacto ambiental de cada nuevo proyecto. Y el último capítulo, capítulo número 6, educación y espiritualidad ecológica. Educación y espiritualidad ecológica va al centro de la conversión ecológica a la que invita la encíclica. Las raíces de la crisis cultural son profundas y no es fácil rediseñar hábitos y comportamientos, pero la educación y la información siguen siendo desafíos claves. Como señala el Papa, todo cambio necesita motivaciones y un camino educativo, por lo que se han de implicar la escuela, la familia, los medios de comunicación.
fíjense qué interesante esto, la catequesis, etcétera, apostando por cambiar el estilo de vida y educar en la alianza entre humanidad y ambiente. Me llama mucho la atención esto de cómo involucra a todos los aspectos, por sobre todo los medios de comunicación, ¿sí? El punto central de esta carta, que es lo importante aquí de Laudato Si, es el siguiente. Vamos a ponerlo allí, aparece en pantalla. Bueno, esto dice Laudato Si. El domingo, la participación en la Eucaristía tiene una importancia especial, ¿sí? Ahora, fíjense qué interesante, está allí subrayado. Ese día, como el sábado, ¿sí?, judío, fíjense qué interesante, termina comparando el domingo como el sábado judío. Es decir, le termina transfiriendo al día de reposo que ha impuesto el hombre lo que tiene por lo que dice la Biblia el sábado bíblico. ¿Sí? ¿Se entiende la comparación? El domingo, así como el sábado judío, es decir, nosotros los católicos guardamos el domingo como el sábado judío, se ofrece como día de sanación de las relaciones del ser humano con Dios, consigo mismo, con los demás y con el mundo. Sigue diciendo, el domingo es el día ¿de qué? De la resurrección. ¿Qué empieza acá? Una justificación de por qué nosotros guardamos el domingo. ¿Sí? El domingo es día de resurrección, aclara. ¿Sí? El primer día, y fíjense esta frase, de la nueva creación. ¿El sábado qué cosa es? Es la antigua creación. El domingo, con la resurrección de Cristo, ¿qué es? Es la nueva creación. ¿Sí? Entonces, cuya primicia es la humanidad resucitada del Señor, garantía de la transfiguración final de toda la realidad creada. Además, ese día anuncia el descanso eterno del hombre en Dios. Y saben que nosotros eternamente, según lo que dice el libro de Isaías, vamos a guardar ¿qué cosa? El sábado, ¿sí? O sea que el descanso eterno, no sé si se refiere específicamente a eso, pero no es el domingo, sino es el sábado. Seguimos adelante. De este modo, la espiritualidad cristiana incorpora el valor del descanso y de la fiesta. El ser humano tiende a reducir el descanso contemplativo al ámbito de lo infecundo o innecesario, olvidando que así se quita a la obra que se realiza lo más importante, su sentido. Fíjense que aquí está haciendo referencia de que hoy la gente, o sea, se descansa el domingo, pero no se descansa, ¿sí? O sea, técnicamente el domingo es el día de descanso, pero no se está descansando. Entonces se está perdiendo justamente lo más importante del descanso, ¿sí? Estamos llamados a incluir en nuestro obrar una dimensión receptiva y gratuita, que es algo diferente de un mero no hacer. ¿Se dan cuenta? O sea, no se trata solamente de que yo voy a descansar el domingo para no hacer nada. No es solamente eso. Él quiere darle una nueva dimensión a ese día domingo. Dimensión que nosotros ya tenemos en realidad. Porque cuando nosotros decimos que descansamos el sábado y lo tomamos como día de adoración, descansamos el sábado y no es solamente que no trabajamos, venimos y adoramos a Dios. Bueno, ellos están tratando de hacer lo mismo. Es decir, bueno, el domingo no es solamente un mero descanso. Vamos a darle un sentido diferente, ¿sí? Se trata de otra manera de obrar que forma parte de nuestra esencia. De ese modo, la acción humana es preservada no únicamente del activismo vacío, sino también del desenfreno voraz y de la conciencia aislada que lleva a perseguir solo el beneficio personal. ¿Sí? Y la última parte de esta cita, seguimos. La ley del descanso semanal imponía abstenerse del trabajo, y fíjense que ellos lo tienen bien claro. Esta abstención del trabajo, ¿qué día es? Es el séptimo día, ellos lo tienen bien claro. Para que repose tu buey y tu asno y pueda respirar el hijo de tu esclava y el inmigrante. Y cita allí el texto de Éxodo. El descanso es una ampliación de la mirada que permite volver a reconocer los derechos de los demás. Así, el día de descanso, cuyo centro es la Eucaristía, ¿sí?, derrama su luz sobre la semana entera y nos invita a incorporar el cuidado de la naturaleza y de los pobres. En conclusión, este punto que para mí me parece es el más importante, el cuidado de la naturaleza tiene muy relación con descansar un día a la semana. ¿Sí? Nosotros queremos cuidar la naturaleza, dice Francisco, bueno, tenemos que descansar un día a la semana. ¿Por qué? Porque si descanso un día a la semana, de por sí ya
dejo de contaminar bastante. Pero además también dejo de tener esa noción, como él decía, de ir con el consumismo y pensar más en las cosas espirituales, y me da también una conciencia de cuidado del planeta. Entonces, este punto, yo no tengo ninguna duda que en mayo de este año se va a tratar. Es un punto que va a estar en la agenda, porque él comienza diciendo que Laudato Si, esa encíclica que escribió en 2015, es la preocupación de él. Ahora, ¿qué hacemos nosotros con esto? Bueno, primero que nada, nos sirve como información. Sí, por lo menos ahora si alguien nos pregunta, che, ¿vos sabés algo de Laudato Si? Sí, alabado seas. Y ahí podemos decir, es una encíclica de 187 páginas que habla del calentamiento global y de políticas que se tratan de imponer, ¿sí?, para que cuidemos el planeta. Que de paso, las políticas para el cuidado del planeta me parecen excelentes, ¿sí? Yo no estoy en contra de eso. El problema, ¿cuál es? El mensaje que nosotros tenemos de fondo. Allí es donde radica justamente ese problema. Por eso, mis queridos hermanos, hay un texto que aparece allí en Lucas que dice lo siguiente: cuando todas estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Ahora, el siervo que nosotros leíamos al principio es un siervo que por allí está descuidado o está relajado o no se preocupa porque piensa que su Señor se va a tardar en venir. Y la verdad de las cosas, yo no trato de establecer ninguna fecha, ni mucho menos, pero nuestro Señor no se tarda en venir. Y estas cosas terminan confirmando la fe que nosotros tenemos. Son cumplimientos proféticos. Nosotros sabemos muy bien que más tarde o más temprano la ley dominical va a llegar. Sabemos muy bien que va a haber leyes que van a ir directamente en contra de la Biblia y por ende van a estar en contra de nuestras creencias. Y sabemos muy bien que nosotros tenemos que tener una fe tal preparada, por así decirlo, que esté dispuesta a ir al horno de fuego antes de adorar a la estatua. Esa es la realidad. No es necesario que te respondamos sobre este asunto, le dijeron los amigos de Daniel al rey. Si querés tirarnos al horno de fuego, tiranos, pero no vamos a adorar la estatua. Ahora, muchos que estaban allí en Babilonia, lamentablemente terminaron postrándose delante de esa estatua. ¿Por qué? Porque no había una preparación previa, porque había negligencia, porque la carne todavía estaba en el congelador y no estaba descongelada. Esa es la realidad. Y va a llegar, ¿sí?, el día y nos vamos a dar cuenta de que no vamos a poder cocinar la carne. Estoy hablando en sentido figurado, ¿no? Porque va a estar congelada. Tiene que haber una preparación previa. Quiero cerrar con una cita que aparece allí en El conflicto de los siglos. Esta cita me encanta, fíjense qué interesante. Pero, ¿no? Parece como que si fuese una conclusión, como si Elena hubiese visto esto que va a suceder y que está sucediendo, y ella dice, pero, frente a todo esto, frente a todas estas cosas humanas, pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Dios tendrá un pueblo. Fíjense qué interesante, ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios. Esto parece actual. Mayo del 2020, decisiones de concilios. Tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan. Ni la voz de las mayorías, nada de esto, ni en conjunto, ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si los autoriza un categórico, así dice Jehová. Dios tiene un pueblo, y ese pueblo somos cada uno de nosotros. Esa es la realidad. Y Dios hoy necesita que nosotros levantemos la palabra de Dios, que levantemos sus verdades, que las defendamos. No es el propósito nuestro ponernos a pelear con nadie. No se trata de esto de agarrar y dar bibliazos a diestra y siniestra a aquel que piensa diferente. No se trata de eso.
pero sí posicionarnos en lo que dice la Biblia, ser defensores de la verdad. Ni concilios, ni la ciencia, ni los sabios, ni un montón de cosas, nada de eso nos van a convencer a menos que exista un así, dice Jehová. Y nosotros sabemos muy bien lo que dice la Biblia. Y sabemos muy bien lo que va a pasar. Y tenemos que estar preparados, hermanos. Esa es la realidad. Dios nos está dando este tiempo de aparente bonanza, al menos en estas latitudes, nos está dando este tiempo de aparente tranquilidad para que nosotros tengamos una fe robusta que esté dispuesta a enfrentar estas situaciones. Ojalá que el Señor Jesús venga lo más pronto posible. Ojalá que estas profecías se cumplan lo más rápido. Ojalá que allí, el 20 de mayo, no es el 20 de mayo, 14 de mayo del 2020, de este año, salgan todas las leyes que nosotros esperamos que salgan. Que salga todo lo contrario a nosotros. Ojalá, hermanos. Porque eso es lo que estamos esperando. Porque cuando eso suceda, Cristo va a venir. Y la profecía finalmente no solamente se está cumpliendo, sino que se va a cumplir a cabalidad. Tal como Dios lo dejó escrito. Fíjense nomás esta cita que escribe Elena. Conflicto de los siglos. Cientos de años atrás. Ya percibiendo lo que iba a suceder. No sé qué va a pasar en esa reunión. Capaz que no pasa nada. No lo sé. Pero lo cierto es que el Señor nos muestra estas cosas para decirnos que estamos en el camino correcto. Y que es en esta senda en la cual tenemos que seguir. Y no le preguntemos a Jesús, Jesús, ¿este mensaje es para mí o es para los otros? No, este mensaje es para mí. Es para mí primeramente. Vamos a orar, hermanos. Querido Señor, gracias por ser parte de este pueblo que defiende tu palabra. Gracias porque tú nos has llamado para ser luces. Te pedimos, Señor, que seamos siervos prudentes, diligentes, que estemos preparados para tu venida, que no nos volvamos locos con estas noticias porque a medida se vaya acercando el tiempo del fin se irán repitiendo, pero sí que estas noticias nos ayuden a darnos cuenta de que estamos más cerca de lo que pensamos. Ayúdanos a reconsagrar nuestra vida a ti, a que tengamos una vida de oración, de estudio de tu palabra, de conocimiento de las profecías, y que podamos compartir este mensaje precioso que tenemos a este mundo que está pereciendo. Bendícenos en esta mañana y llénanos de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.